Cordial saludo. El día de hoy vamos a realizar la sustentación del taller número 2 correspondiente a la materia de estadística inferencial. El grupo de trabajo está conformado por Natalia Betancur Rueda y María Alejandra Montoya Correa. Pregunta número 1. Un estudio de salud pública en una ciudad ha determinado que la presión arterial sistólica en adultos sanos de entre 30 y 40 años sigue siendo una distribución normal. Los datos recopilados durante años muestran que la presión arterial sistólica promedio es de 120 milímetros de mercurio, con una desviación estándar de 10 milímetros de mercurio. Se selecciona un adulto de este grupo demográfico al azar para un chequeo de rutina, donde nuestros datos van a ser una medida poblacional de 120 milímetros de mercurio y una desviación estándar de 10 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la variable aleatoria que vamos a utilizar se va a expresar de la siguiente manera. X, n, es igual a 120, 10 a la 2. Como punto número 1, la determinación de riesgo de hipertensión. ¿Cuál es la probabilidad que la persona seleccionada tenga una presión arterial sistólica superior a 135 milímetros de mercurio, un valor considerado en el umbral de hipertensión? Entonces, en este paso, queremos encontrar la probabilidad de que una persona tenga una presión arterial superior a 135 milímetros de mercurio. Para el paso número 1, vamos a la estandarización de la variable. Para poder calcular la probabilidad, transformaremos el valor de 135 en su correspondiente valor de z, usando la siguiente fórmula. Z es igual a x menos mu sobre sigma, lo que significaría que sería z x medida poblacional sobre desviación estándar poblacional. Entonces, para dar el cálculo sería, y reemplazando sería z es igual a 135 menos 120 sobre 10, lo que nos da un equivalente de 15 sobre 10 para una simplificación de 1.5. Esto significa que el valor 135 está 1,5 desviaciones estándar por encima de la media. Ahora vamos a hacer el cálculo de la probabilidad. Buscamos la probabilidad acumulada hasta z, que corresponde a 1.5 en la distribución normal estándar, lo que corresponde a la siguiente fórmula. P es igual a x mayor que 135, lo que nos da un total de P igual a z mayor que 1.5, que es un total de 1 menos phi, que sería 1.5. Esta sería la fórmula que vamos a utilizar. Ya dándole la tabla de valores a z o usando una calculadora estadística donde phi 1.5 es igual a 0.93319, entonces por lo tanto la sustitución quedaría P, que es igual a x mayor que 135, es igual a 1 menos 0.93319, lo que es un total de 1.06681, dándonos así un resultado de P x mayor que 135, un total de 0,6681, lo que nos daría un total de 6.68%. Esto nos va a indicar que aproximadamente el 6.7 de los resultados sanos de entre 30 y 40 años presentan una hipertensión arterial asistólica superior a 135 milímetros de mercurio, es decir, que están en riesgo de hipertensión arterial. Para el punto número 2, queremos evaluar la hipotensión. ¿Cuál es la probabilidad de que la misma persona presente una lectura inferior a 100 milímetros de mercurio, lo que podría indicar un riesgo de hipotensión? Entonces ahora queremos comprobar la probabilidad de que una persona tenga una presión arterial inferior a 100 milímetros de mercurio, lo que podría representar una hipotensión. Para el primer paso, vamos a realizar la estandarización de la variable con la misma fórmula. Z es igual a x menos mu sobre sigma. Para calcular z o para reemplazar los valores, quedaría z es igual a 100 menos 120 sobre 10, lo que nos daría un total de menos 20 sobre 10 para un total de menos 2.0.
Para el cálculo de la probabilidad vamos a usar la fórmula P, que es X menor que 100 igual a PZ menor que 2.0, lo que corresponde a un total de phi, que es menos 2.0. De la tabla de valores de Z, phi menos 2.0 es igual a 0.0228, lo que nos va a dar un resultado de Px menor que 100 es un total de 2.28%. Esto significa que solo un 2.3% de los adultos sanos presentan una presión arterial sistólica inferior a 100 milímetros de mercurio. Por tanto, los casos de hipotensión en esta población son muy poco frecuentes. Punto número 3. En este punto se busca determinar las probabilidades sobre el peso promedio de los pasajeros en dos tipos de aviones, un Airbus A319 y un ATR-72. Se asume que el peso de los pasajeros sigue una distribución normal con media de 75,7 kilogramos y desviación estándar de 12 kilogramos. En el caso número 1, el Airbus A319 de 120 pasajeros, tenemos el paso 1, determinar la desviación estándar de la medida de acuerdo con el teorema del límite central. La desviación estándar de la medida, también llamada error estándar, se calcula como sigma sub x barra es igual a sigma dividido entre la raíz cuadrada de n. El error estándar indica cuánto puede variar el promedio del peso al tomar una muestra de 120 pasajeros. En el paso 2, estandarizar el valor de la medida. Z es igual a x barra menos u dividido entre sigma sub x barra. Convierto el valor de 76 kilogramos a su equivalente en la escala Z, que mide cuántas desviaciones estándar se aleja del promedio. En el paso 3, calcular la probabilidad P de x barra menor que 76 es igual a phi de 0,274. Existe una probabilidad del 60,8% de que el peso promedio de los pasajeros del Airbus A319 sea menor de 76 kilogramos, lo que indica condiciones seguras de carga. En el caso 2, el ATR-72 con 68 pasajeros tenemos el paso 1, calcular la desviación estándar de la medida. Y calcular los valores Z correspondientes. Z sub 1 es igual a 65 menos 75,7 dividido entre 1,455. Z sub 2 es igual a 68 menos 65,7 dividido entre 1,455. En el paso 3, determinar la probabilidad del intervalo P de 75 menor que X barra menor que 78 es igual a phi de 1,581 menos phi de menos 0,481. Existe una probabilidad del 62,9% de que el peso promedio de los pasajeros del ATR-72 esté entre 75 y 78 kilogramos.
Esto indica que el avión opera en condiciones de peso seguras y estables. Muchas gracias.